Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice de esta manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Comienza, hermanos, este pasaje con la frase: ustedes son la sal de la tierra. ¿Y a quién le estaba diciendo Jesús estas palabras? Bueno, a los cristianos. Le estaba diciendo esa palabra a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Ahora, para entender esta frase, vamos a ver que la sal tiene dos enfoques. Tiene dos enfoques. Uno que es espiritual y otro que es material o terrenal. Entonces vamos a ver los dos enfoques de por qué la palabra del Señor dice: ustedes son la sal. Veamos primeramente qué significa la sal desde un punto de vista espiritual. Para nosotros, ¿qué representará la sal desde un punto de vista espiritual? En los tiempos de la Biblia, para ratificar un pacto, hermanos, se utilizaba la sal. Estamos hablando de para ratificar un pacto. Dios ha hecho pacto con nosotros. Nosotros no hemos hecho pacto con Dios, por si acaso. Los pactos que Dios hace con la humanidad son de forma unilateral, de parte de Él con nosotros, no de nosotros con Él. Bien, para ratificar los pactos, se menciona en la Biblia, en los tiempos antiguos, el uso de la sal, que esto significa que ese pacto que se hace con sal no se puede quebrantar. Y vamos a la Biblia, al libro de Números, capítulo 18, libro de Números, capítulo 18, versículo 19. Números 18, 19 dice de esta manera: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Remarque esa parte. Dice, es un pacto de sal. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas. Muy bien. Ahí ya tenemos un primer antecedente en el Antiguo Testamento que menciona que las ofrendas elevadas de las cosas santas son pacto de sal. Muy bien. Ahora vamos un poco más adelante al libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, dice ahí: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Mire qué interesante, hermano. Dice, ¿no saben ustedes que el Señor les dio el reino a David y a sus hijos y se los dio para cuándo? Para siempre. Para siempre. Entonces, hermanos, cuando escuchamos que en la palabra del Señor Dios hace pactos de sal, ¿qué está representando? Dice ahí para siempre. Cuando se hace un pacto de sal en el Antiguo Testamento, representa, hermanos, que ese pacto no se puede romper, no se puede quebrantar, es un pacto para siempre, como dice ahí en el versículo 5.
¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, le dio el reino a David sobre Israel para siempre? Y esto lo hizo bajo pacto de sal. Bajo pacto de sal. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios hizo un pacto con su pueblo. ¿Y en qué se basaba ese pacto? ¿En qué se basaba? Pues bien, en la sangre de los corderos que eran sacrificados para remisión de pecados. Usted sabe, hermano, que en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, la persona, para ser perdonada por Dios, ¿qué tenía que hacer? Tenía que llevar al altar un corderito, un animalito, y ese animalito tendría que ser sacrificado. El animal sacrificado en el altar permitía que el Señor Dios perdone los pecados de la gente. Entonces, ese pacto de sangre, vamos a ver en qué términos el Señor lo establece. Éxodo, volvamos al Antiguo Testamento, Éxodo 24, versículos 7 al 8. Éxodo 24, versículos 7 al 8. Dice, y tomó del libro, el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Mire lo interesante de este pasaje. El pueblo se estaba comprometiendo a obedecer a Dios. Dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El pueblo acepta obedecer a Dios. Entonces, Moisés en el versículo 8 dice que él toma la sangre del animal que habían sacrificado, roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. He aquí la sangre del pacto. Y nuevamente reiteramos, es que en los tiempos antiguos, hermano, para que Dios pueda perdonar los pecados del pueblo, era necesario que muera un cordero. Por eso cuando viene Jesús al mundo, ¿cómo se lo llama a Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, hermano, cuando viene a esta tierra en cuerpo físico, Él pasa a reemplazar a todos los corderos que debían ser sacrificados. A partir de Cristo ya no es necesario seguir haciendo sacrificios de corderos, porque Él es el Cordero de Dios. ¿Sí? Ahora bien, la sangre representaba, hermanos, delante del Señor, pues ese pacto para que Dios perdone al pueblo. Pero hay una parte muy interesante que se encuentra en Levítico capítulo 2. Vamos a ver qué tiene que ver esto con la sal. Vamos a Levítico capítulo 2, versículo 13. Libro de Levítico capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios, y sazonarás con sal toda ofrenda. Mire qué interesante. Estábamos hablando hace un momento de que tenía el pueblo que sacrificar un cordero y esa sangre tenía que ser rociada en el altar. Dice el versículo 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Mire, remarque, mi hermano, esa parte porque es muy importante.
Por eso cuando la Biblia menciona más adelante, se ha hecho un pacto de sal, aquí recordamos este versículo 13, dice que jamás falte en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Nuestro Dios, hermano, para realizar un pacto espiritual y eterno, utilizó algo terrenal. Estamos hablando aquí de cosas muy espirituales. Pero lo curioso del asunto es que Dios, para hacer un pacto espiritual y eterno con nosotros, la humanidad, utilizó algo terrenal. Algo que puede ser considerado tal vez insignificante. ¿Qué cosa? La sal. Dios utiliza algo tan insignificante como la sal para representar un pacto espiritual con la humanidad. Ahora bien, en el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesús vino para hacer un nuevo pacto, porque este pacto que estamos leyendo es del Antiguo Testamento, antes de la venida del Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús vino a hacer un nuevo pacto, no solamente con su pueblo, con Israel, sino con todas las personas que creyeran en Él. Él hizo un nuevo pacto por medio de su propia sangre derramada en la cruz. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Lucas, capítulo 22, versículo 20, dice de esta manera: de igual forma, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, bueno, este es el contexto de la última cena, cuando Jesús está reunido con sus discípulos en la noche en que iba a ser tomado prisionero. Dice, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, otra vez, hermanos, recapitulemos. En el Antiguo Testamento Dios hace un pacto de sangre, pero de la sangre de los corderitos que tenían que ser sacrificados. Ahora Jesús está ahí compartiendo con sus discípulos y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús está dejando claramente establecido, hermanos, que Él hace un nuevo pacto. Ya el antiguo pacto de sangre ya no está vigente para nosotros. Imagínense, cada uno de nosotros tuviéramos que traer nuestro corderito para ser sacrificado acá. Imagínense hacer eso en estas épocas. Es impensable que pudiéramos hacer pobrecitos los corderitos, ¿no? Tuviéramos que matarlos a todos y nos faltarían corderitos para sacrificar. Pues Jesús está diciendo a sus discípulos, este es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Entonces, hermanos, Dios nuevamente, por puro amor y por pura misericordia, hace pacto con nosotros para que no nos vamos a la condenación eterna. Ahora bien, nuestro Dios, para poder establecer ese nuevo pacto espiritual con nosotros, es un pacto eterno, utiliza algo que podría ser considerado insignificante. En el Antiguo Testamento, ¿qué era esa cosa insignificante que representaba la confirmación de ese pacto? En el Antiguo Testamento era la sal. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál será ese elemento? ¿Sabe cuál es ese elemento? Nuestra vida. Nuestra vida cristiana. Por eso es que
hemos leído en Mateo 5:13, Jesús dice, ustedes son la sal. Ahora ustedes son la sal de la tierra. Vamos atando cabos, ¿verdad? Vamos atando cabos. Antes el Señor, por la muerte de los corderitos, el elemento que utilizaba para confirmar ese pacto era la sal. Había que echarle sal a esa ofrenda de sangre que el pueblo tenía que ofrecer a Dios para perdón de los pecados. Pero ahora en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13, dice, ustedes son la sal. Entonces, el sacrificio es el de Jesús y ahora dice, ustedes son la sal. Pues bien, hermanos, nosotros como sal de la tierra somos utilizados por Dios para establecer ese nuevo pacto con la gente. Dios está haciendo un nuevo pacto con la gente por medio de la sangre de Cristo, y para confirmar ese pacto, nosotros, los creyentes, somos la sal. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3. Ahora sí, al Nuevo Testamento. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice ahí, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahí está. Dice la palabra del Señor que a nosotros, hermanos, los creyentes, Dios nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Somos los que refrendamos, los que confirmamos ese pacto que Dios hace con la humanidad por medio de la sangre de Cristo. Dice, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Por qué dice ministros? ¿Cuál es la figura humanamente de un ministro? Tenemos en nuestro país un presidente, vicepresidente, tenemos autoridades, tenemos ministros. ¿Y cuál es la función de un ministro? Representar la autoridad del presidente. El presidente no puede partirse en 10 para ir aquí, ir allá, solucionar problemas aquí y solucionar problemas allá. Entonces delega su autoridad a sus ministros. Delega la autoridad del ministro, en el ministro. Entonces, ¿cuál es la función del ministro? Representar a la autoridad. Entonces dice en el versículo 6 que el Señor nos ha hecho a nosotros ministros competentes de ese nuevo pacto. Mire qué interesante. Nos ha hecho representantes de ese pacto. Por eso es que en Mateo dice, ustedes son la sal. ¿Se acuerda? Otra vez revivamos la escena del Antiguo Testamento. El Señor decía, haces tu ofrenda, sacrificas el corderito y le tenés que echar sal. Dice, en toda tu ofrenda le echarás sal. Pues bien, versículo 6, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que, hermanos, desde el enfoque espiritual que estamos estudiando, la sal para nosotros, ¿qué representa? Nuestra vida. Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra,
somos nosotros los cristianos, nosotros los creyentes en el Señor, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, somos los que confirmamos ese pacto y representamos esa autoridad del Señor en ese pacto para con la humanidad, para con la gente. Por eso es que el Señor nos llama siempre a predicar la palabra del Señor. Nos llama a compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad. Entonces, hermanos, hemos dicho que la sal tiene los dos enfoques. El primer enfoque que acabamos de ver es el enfoque espiritual, el enfoque del pacto que Dios hace espiritual y eterno con la humanidad pecadora. Pero hay otro enfoque. ¿Qué significa la sal? ¿Qué significa ser la sal de la tierra, pero desde un enfoque ya más terrenal? Actualmente, hermanos, muchas personas anhelan de corazón y seguramente con muy buenas intenciones transformar la sociedad. Hay personas que quieren transformar su ciudad, quieren mejorar su país. Y si nos ponemos a preguntar a cada uno, ¿tú quisieras transformar tu ciudad, transformar tu país, mejorar la sociedad donde vives? Seguramente el deseo de todos sería que sí. Y si yo te pregunto, hermano, ¿cómo lo harías? ¿Cómo mejorarías esta ciudad? ¿Cómo mejorarías tu país? Si le preguntamos a la gente, seguramente la mayoría va a decir, bueno, para transformar mi ciudad o para transformar mi país, tengo que llegar a ser un profesional, tengo que llegar a ser un profesor, un maestro, tengo que llegar a ser alcalde, o algunos quizás dirán, yo tengo que llegar a ser pastor, predicador, etcétera, etcétera. Cada uno puede mencionar alguna forma de cómo puede mejorar la sociedad, cómo puede mejorar el mundo. Pues bien, hermanos, los creyentes, los cristianos, podemos marcar la diferencia en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país, pero, ¿sabe? Eso no lo vamos a lograr por lo que podemos llegar a ser. No lo vamos a lograr por lo que podemos llegar a ser, por los estudios que podamos obtener, adquirir. Eso lo vamos a lograr por lo que ya somos. ¿Y qué es lo que somos? La sal de la tierra. Nuevamente, hermano, ¿usted quiere transformar su ciudad? ¿Usted quiere transformar su familia? ¿Usted quiere transformar su entorno en algo bueno? Hermano, usted es la sal de la tierra. ¿Por qué Jesús habla de la sal? ¿Por qué habla de la sal? Materialmente, hermanos, ¿qué representa la sal? La sal, ser sal, representa preservar de la corrupción. Preservar de la corrupción. Hermanos, la sal en los tiempos antiguos era el preservante más común para los alimentos. Era un preservante natural de los alimentos para que los alimentos no se freguen. Por ejemplo, si usted no quiere que la carne se fregue, ¿qué hace? Le echa sal, pues, ¿no? Y sale un charque, ¿no? Y qué lindo nos lo comemos el charque. Y después de varios días o después de varias semanas, el charque es lindo. ¿Por qué? Porque es carne que no se ha fregado. ¿Y cómo logramos que no se fregue? Le echamos sal. Entonces, la sal, hermanos, materialmente representa algo que preserva de la corrupción, no deja que se pudra la carne. Charque, el charque. Sí. Y por otro lado, si nos ponemos a analizar en el Nuevo Testamento, el Señor dice, cuidado con la levadura. La levadura viene a ser lo opuesto de la sal, ¿verdad?
¿Qué hace la levadura? La levadura corrompe. Cuando a la masa se le echa la levadura, la corrompe, se hincha y bueno, la está, en otros términos, la levadura la está pudriendo a la masa para hacer el pan, ¿no? Entonces, cuando Jesús enseñaba a sus seguidores, a los cristianos, decía, cuidado con la levadura, porque la levadura rega, la levadura pudre. Pero dice, por otro lado, ustedes son la sal. ¿Por qué? Porque la sal preserva. La sal no deja que se fregue, la sal no deja que se pudra, es un preservante natural. Entonces, mis hermanos, ustedes son la sal. Pues bien, esa sal no va a dejar que las cosas buenas se corrompan, así como dice en Isaías capítulo 5, versículo 20. Vamos un momento al Antiguo Testamento. Libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20, dice de esta manera: hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, marque en su Biblia ese versículo 20. Dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Actualmente, hermanos, estamos viviendo en una sociedad en la que pareciera que todo es relativo. Todo es relativo, dependiendo de lo que la persona crea, dependiendo de lo que las personas opinen. Pero, hermanos, los cristianos, como sal de este mundo, debemos llamar a lo bueno, bueno. A lo que es malo, pues malo. No podemos nosotros, hermanos, como sal de la tierra, relativizar el pecado. Lo que es pecado, pues, hermano. No podemos los creyentes empezar a relativizar como dice la gente del mundo. Ahora, actualmente todo es tolerancia. Ahora todo es tolerancia. Cuando ven, por ejemplo, a una madre que le da una palmada a su hijo para corregirlo, dice, ay, qué mala madre, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice, castiga a tu hijo con vara, porque si lo castigas con vara no morirá, y sin embargo librarás su alma del infierno. La Biblia, hermano, da ese consejo eterno para los padres. Dice, castiga a tu hijo. Pero ahora, dicen la gente, ve a una mamá dándole un cimbrón a su hijo. Ay, qué mala madre. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No, hermano, hay cosas que no van a cambiar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Por eso Isaías está diciendo y advirtiendo, dice, ay de aquellos que a lo malo le llaman bueno. Hay de aquellos que a lo bueno lo llaman malo. Actualmente a los cristianos, hermanos, ya dicen, no, estos son fanáticos religiosos. De la Biblia, oiga, mucha gente habla pestes de la Biblia. Dicen, no, ese libro malogra el pensamiento. Cuando uno predica de arrepentimiento, cuando uno predica de las verdades de la palabra del Señor, ¿sabe qué se ha llegado a considerar hasta delito de odio? Hay de aquellos que a lo malo lo llaman bueno. Entonces, hermanos, nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que debemos preservar que el mensaje del evangelio llegue como tiene que llegar a las personas.
Por eso hemos leído antes que el Señor nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Nosotros somos la sal. Pero a veces, hermanos, para ser agradables a las personas, se nos olvida que tenemos que ser la sal. Y sabe, es triste, hermano, que algunos cristianos no se comportan como la sal del mundo. Algunos cristianos se comportan como el azúcar del mundo. ¿Sabe por qué? Porque aprueban lo que el mundo hace. O se quedan callados, no dicen nada ante algo que está mal. No son sal, son azúcar. Están endulzando, están suavizando. Lo malo que hace el mundo lo están suavizando. Hay iglesias, por ejemplo, donde ya se tolera, hermano, el homosexualismo. Ya se tolera el homosexualismo. Ya se toleran las modas mundanas en muchos lugares y en muchas iglesias. Y es lamentable, hermano, que eso esté ocurriendo. ¿Y cuántas veces le hemos dicho a nuestros jóvenes en la iglesia, hermano, tanto esfuerzo estás haciendo por parecer mundano? Cuando la palabra del Señor dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ya usted ve jóvenes cristianos, varones con aro, por ejemplo, con tatuajes, vistiendo de formas inapropiadas o andando de parranda por las noches hasta altas horas de la noche. ¿Y dónde está, hermano, el ser sal de la tierra? No, está haciendo azúcar. Y no está haciendo sal. Está suavizando. Por eso es que Isaías, hermano, advierte y dice, ay de a lo que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. No podemos, hermano, aprobar lo que el mundo está predicando o quedarnos callados, quedar mudos porque dejamos de ser sal. Dejamos de ser sal. ¿Qué dice Mateo 5:13? Otra vez, ustedes son la sal de la tierra, pero si esa sal se desvanece, ¿con qué va a ser salada? Dice, no sirve ya más para nada. Si dejamos de ser sal, hermanos, ya no va a servir para nada. Nuestra vida, nuestro testimonio no sirve para nada. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ser salados. Hemos perdido ese preservante del nuevo pacto. La Biblia dice, hermanos, que nuestra conducta, en nuestro proceder, nosotros tenemos que ser sal. Ustedes son la sal de la tierra, dijo el Señor. Y también en nuestras palabras, mire lo que dice Colosenses capítulo 4. Vamos allá. Libro de Colosenses capítulo 4, versículo 6. Libro de Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice de esta forma, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Qué cosa? Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermano querido, marque en su Biblia ese versículo. Y mejor si se lo puede aprender de memoria. Estamos hablando de la sal, el elemento que el Señor metafóricamente usó para confirmar el pacto, nuevo pacto de sangre en Jesús. Y dice ahora, sean tus palabras siempre con gracia, sean tus palabras siempre agradables. El creyente, hermano, ya no puede estar hablando como hablan los mundanos, como habla aquel que no tiene temor de Dios, como habla aquel que no conoce la palabra de Dios. El cristiano tiene que usar siempre palabras agradables. Si usted, hermano, anda hablando cosas inapropiadas,
A lo mejor todavía le gusta hablar groserías. A lo mejor le gusta contar chistes colorados con doble sentido. Hermano, eso ya no es para un hijo de Dios. Dice, sean tus palabras sazonadas con sal. Y siempre tus palabras sean agradables, siempre con gracia, sazonadas con sal. Pero fíjese, no solamente la sal es para dar sabor a la comida. Y qué fea es la comida sin sal, ¿verdad? La sal no solamente es para darle sabor a la comida, sino que dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, hermanos, si estamos viendo que somos la sal de la tierra, pero además nuestras palabras tienen que estar sazonadas con sal. Hermano, el creyente tiene que a través de sus palabras reprender cuando alguien merece ser reprendido. Dice ahí, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Para eso, mi hermano, es la sal, porque vamos a preservar lo que ha sido establecido por Dios. Dice, sean tus palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si yo soy la sal de la tierra, hermano, a lo bueno lo voy a llamar bueno. Pero a lo que es malo, yo lo voy a denunciar. Lo que es malo, yo voy a decir, eso está mal. Esto no debe ser así. Cuidado, mis hermanos, que algunos nos estemos convirtiendo en azúcar del mundo y no en sal. Siendo tolerantes con todo, siendo tolerantes que nuestros hijos sean desobedientes, siendo tolerantes en la mala conducta, siendo tolerantes en todo, en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de ser, en la forma de trabajar, etc. Cuidado que nos estemos convirtiendo en azúcar del mundo y no en sal. Si usted mira afuera, hermano, toda la gente quiere ser azúcar. Todo el mundo quiere llevarse bien con todo el mundo. Así estén haciendo lo malo, no importa. Todo es tolerancia. Hermano, pero si usted va a ser sal, usted va a saber, como dice aquí, responder a cada uno con autoridad del Señor. Usted va a saber reprender cuando toca reprender. Y usted va a saber felicitar cuando toca felicitar. Somos la sal. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, ser sal de la tierra nos habla de ser una influencia transformadora en este mundo. Hemos dicho que no es solamente nuestras palabras, sino también nuestra vida. Ahí vamos a Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo capítulo 5, versículo 38. Vamos a leer desde el 38 hasta el 48. Mire lo que representa ser la sal de la tierra. Versículo 38 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos
y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En este pasaje, en estos 10 versículos, hermanos, tenemos una representación de lo que es ser sal de la tierra. Ser una influencia transformadora del mundo. Dice, orad por tu enemigo. Oiga, ¿quién ahí afuera ora por su enemigo? Nadie. Nadie. Si alguien tiene un enemigo o alguien que le está haciendo algún daño, él quiere más bien hacerle peor. Quiere devolverle. Pero, ¿qué dice acá? Ore por su enemigo. Pida a Dios por su enemigo. Si alguien te quiere hacer daño, dice, amarás a tu prójimo. Yo les digo, amen a su enemigo, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por los que los ultrajan. Esa es la gran diferencia, hermanos, de ser sal de la tierra. Ustedes son sal de la tierra. Cuando alguien nos provoca, cuando alguien nos ofende, ¿cómo reaccionamos? A ver, yo le pregunto a usted, hermano, en esta mañana, ¿cómo usted reacciona cuando alguien le está provocando? Cuando alguien lo insultó, cuando alguien lo estafó, lo engañó, cuando alguien le traicionó, ¿cómo reacciona usted? ¿Es usted sal de la tierra? ¿Está siendo usted una influencia transformadora de este mundo? El Señor nos ha puesto acá en este mundo para ser una influencia transformadora. Pues mire, hay 4 formas de reaccionar. Y esto se lo va a anotar, hermano. Hay 4 formas de reaccionar cuando usted está siendo provocado a hacer algo malo o cuando alguien le está haciendo algo malo a usted. La primera forma de reaccionar, ¿sabe cuál es? La reacción animal. ¿Y cuál es la reacción animal? Hacer el mal al que me hace mal. Escúchelo. Hacerle mal al que me hace mal. El animal de esa forma reacciona. Alguien lo está atacando, él ataca también. Reacción animal. Hay otra forma de reacción, la reacción humana. ¿Cuál es la reacción humana? Hacer el bien al que me hace bien. Si alguien me hace un favor, humanamente, pues yo le devuelvo el favor. Yo le hago el bien al que me hace bien. Una tercera reacción es una reacción diabólica. La reacción diabólica es hacer el mal al que me hace bien. Por más que alguien me ayuda, por alguna razón yo le hago daño. Esa es una reacción diabólica. Ni siquiera es animal, imagínense. ¿Y cuántas veces, hermano, encontramos personas que reaccionan diabólicamente? A la persona que más le ayudamos, resulta que nos odia. A la persona que le hacemos un favor, a la persona que le damos la mano, resulta que no nos quiere, no nos mira y no nos saluda. Reacción diabólica. Pero hay una reacción, hermano, que es de los hijos de Dios. Es una reacción divina. ¿Cuál es? Hacer el bien aún al que me hace mal. Si usted tiene esa reacción divina, hermano querido, usted es sal de la tierra. Hacer el bien aún al que me hace mal. ¿Cuál de esos tipos de reacción usted tiene ante las situaciones de la vida? Y yo lo invito esta mañana, hermano, a que reflexione. ¿Es usted sal de la tierra? El Señor así lo declara en su palabra. ¿Es usted sal de la tierra
o a lo mejor se ha convertido en azúcar de la tierra, endulzando el pecado, endulzando las malas costumbres, endulzando las malas mañas, o realmente, hermanos, vamos a ser agentes de cambio, influencias transformadoras en este mundo, así como el Señor nos ha mandado. Hermanos, seamos sal de la tierra. Seamos sal de la tierra en nuestra manera de vivir y de hablar. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el mensaje tan especial y tan importante de que todos tus hijos estamos llamados a ser sal de la tierra, ministros competentes de este nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Oh Señor, te pedimos que podamos ser nosotros sal para refrendar el mensaje tuyo, Señor, a toda la humanidad, a todos cuantos nos rodean. Que podamos ser portavoces del evangelio de salvación a toda criatura. Utilízanos a nosotros, Señor, como instrumentos en tus manos para expandir tu reino y llevar tu palabra a todo lugar en este mundo. Ayúdanos a ser sal. Ayúdanos a que nuestras palabras sean sazonadas con sal para saber felicitar, para saber valorar, pero también para saber reprender en el momento en que corresponde. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Bendice a todos los hermanos de la iglesia y ayúdanos, Padre amado, que podamos ser sal. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, te agradecemos. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra. Seamos sal. Y ahí están entrando nuestros niños.